¿Qué tal, amigas de Esencia de Mujer? Estamos muy contentas de poderte acompañar nuevamente. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales en Esencia de Mujer Oficial, ahí en Facebook, danos like. También te invitamos a que nos escuches, nos sintonices en el 860 del AM los días sábados y en el 100.3 del FM los lunes y los viernes, ¿verdad? Los lunes y los viernes. Por ahí te invitamos también que le des like para que también podamos estar en comunicación, y si tienes alguna pregunta, algún comentario, alguna felicitación que dar, adelante, por aquí lo podemos transmitir. El día de hoy vamos a estar platicando en nuestro segmento de Mujeres en los Tiempos con Vero. Ya sabemos que Vero nos trae esa secuencia de mujeres que a veces decimos, y a mí me pasó, me acaba de pasar ahorita con Vero. A ver, Vero, refréscame la memoria. ¿Dónde encontramos a esta mujer de la que nos vas a hablar y de quién se trata, Vero? Sí, a esta mujer la encontramos ahí en el libro de Segundo de Samuel, en el capítulo 21 de los versículos 1 al 14. Ahí la encontramos. Su nombre es Rispa y vamos a estar hablando de las características que tenía esta mujer, que a mí me sorprenden, porque sus características, dice, es una mujer de sacrificio, de protección, de perseverancia, de determinación. Entonces imagínate qué tipo de mujer era. Ahí vamos sacando para darle seguimiento a Vero. Sí. ¿Qué nos vas a platicar específicamente en estas características de esta mujer? ¿Qué es lo que más resalta en su personalidad? Para poder entrar a hablarles de esta maravillosa mujer, vamos a hacer un poquito de historia. Okay. ¿Cómo surge en la historia Rispa? En los tiempos de David, cuando él empezó a gobernar, dice que hubo 3 años donde escaseó la comida. Entonces David se acerca a Dios y le pregunta, ¿por qué nos haces este mal? O sea, ¿por qué el pueblo está sufriendo por falta de comida? Y le dice, la culpa la tiene tu antecesor, el rey Saúl. ¿Por qué? Yo quiero explicar en esta tarde que Dios toma muy en cuenta los pactos, no solamente los pactos que el hombre hace con Dios, sino los pactos que se hacían entre hombres, y Dios honraba y respetaba los pactos. Josué, me voy a ir un poquito más atrás, Josué hizo un pacto con los gabaonitas. Cuando Josué iba conquistando la tierra, que Dios le decía, levántate y vas a pelear contra esta nación, y yo ya la entregué en tus manos, ya la vencí. Cuando los de Gabaón, o sea, los gabaonitas, se enteraron lo que el pueblo de Israel iba haciendo tras conquistar, porque cuando conquistaba, aunque se oiga muy dura, era la verdad, tenían que terminar con todo el pueblo, o sea, no dejar ni hombres ni mujeres, nada. Entonces los de Gabaón sintieron miedo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel cuando iba conquistando las tierras. Entonces, dice que ellos engañaron a Josué, se vistieron con ropas viejas, pusieron odres viejos y pan mohoso y duro, y hicieron camino y se encontraron con ellos y le dijeron, venimos de Puebla, de tierras bien lejanas, mira nuestros zapatos, todos ya me imagino con agujeros, nuestra ropa desgastada, el pan echado a perder. Y Josué, sin consultar a Dios, hizo un pacto con ellos. Dijo, no los vamos a matar cuando lleguemos a su tierra, pues este es el pacto que yo voy a hacer con ustedes. Entonces ellos se van tranquilos, y cuando llegan a la tierra de Gabaón, que van a conquistarse, no, dicen los de Gabaón, tú hiciste un pacto con nosotros. ¿Te acuerdas de aquellos viajeros que hicimos pacto contigo? Somos nosotros. Entonces ya a Josué no le quedó más remedio de que convertir los aguadores del pueblo de Israel. Entonces no los podía tocar porque fue un pacto que hicieron con Josué y Dios honró ese pacto. Pero cuando se levanta Saúl, dice que Saúl mató a muchos de los gabaonitas y Dios se molestó. Entonces no sufrieron las consecuencias en el reinado de Saúl, pero en el reinado de David sí. Entonces David, ¿qué es lo que hace? Va con las gabaonitas y les dice, ¿qué es lo que quieren ustedes? Porque David tenía que solucionar el problema para que no hubiera escasez de comida para ellos. Entonces cuando David se acerca a los gabaonitas, le dicen los gabaonitas, no queremos ni plata ni oro contigo. Queremos que nos des a 7 descendientes de Saúl para ahorcarlos. Imagínate tú. Entonces, como ya Saúl había muerto. Deseos especiales. Sí, y Jonatán también su hijo. Entonces, aquí entra esta mujer, porque era concubina
del rey Saúl y había tenido 2 hijos de Saúl. Entonces, David les dice, ok, yo les voy a entregar a los 7 descendientes de Saúl. Agarra a estos 2 hijos de Rispa y 5 nietos de su hija Merab. Entonces ya eran los 7 y se los entrega a los gabaonitas. ¿Qué hacen los gabaonitas? Los ahorcan. ¿Cómo entra la historia a Rispa? Dice que en aquel tiempo la ley era que aquellas personas que morían de esta manera tenían que quedarse colgados hasta que los buitres venían y comían su carne, o las bestias del campo venían y los arrebataban de donde estaban colgados. Así se tenían que quedar. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mujer cuando se da cuenta? No pudo salvarlos, o sea, porque pues así era la ley en aquel tiempo. Entonces dice que cuando ella ve los cuerpos colgados de sus hijos, lo que hace es que dice que agarra una tela de silicio. El silicio era una tela áspera que les picaba. Dice, y la puso en una piedra donde estaban y ella veía los cuerpos colgados de los 5 nietos de Saúl y los 2 hijos. Dice, y se puso ahí para espantarles las aves cuando venían en el día y las bestias cuando venían en la noche. Dice la palabra que duró 5 meses en esa piedra. Ella sacrificó su hogar, su propia persona, porque imagínate estar 5 meses ahí para que los buitres no comieran las carnes de sus hijos ya muertos. Entonces ella fue una mujer perseverante, que se sacrificó, que perseveró. Imagínate no había comida. La Biblia dice un comentarista, la Biblia guarda silencio. Dice, si alguien fue a llevarle de comer en ese tiempo que estuvo ahí. Preguntar, no, entre líneas no menciona eso, ¿verdad? No lo menciona, pero dice que ella estuvo 5 meses ahí. Dice del tiempo de la siega de la cebada hasta que volvió a llover. Entonces yo me quedo sorprendida del sacrificio de esta mujer, del amor de madre, el dolor que ella tuvo, el dolor que ella pudo sentir. Y aquí, otra vez con mis intervenciones, o sea, es donde este tipo de historias, donde el primer punto, lo que decías, era la ley en aquel momento. O sea, ella no podía, mis hijos me la van a abogado, el juicio, o sea, eran las circunstancias y donde, pues, ahora la forma en ver morir, porque supongo que ella los tuvo que haber visto morir, el estar allí, de día los buitres, de noche las bestias, su dormir, o sea, todas sus circunstancias que decimos como mujer, como mamá, vivirlo, tener que vivirlo y tener que sobreponerse. Ahora, dices, según de los historiadores, ¿no? Más o menos del tiempo de la siega, luego el tiempo de la que llovía. Y ahorita precisamente en otro de los segmentos platicábamos con la tanatóloga, llevar estos duelos en los que no se puede llevar un duelo porque está sobre sí mismo el dolor y sobre las circunstancias. Y como decíamos también ahorita, pues finalmente era el punto de que así era la ley. O sea, tampoco era como que pudieran pelear o enojarse o molestarse porque era la ley. Entonces, sobrellevar y sobresaltar su valentía. Ahorita lo decíamos y podemos decir, ¿cómo puede haber valentía en una mujer habiendo atravesado esto? Ese dolor que tenía de haber perdido a sus 2 únicos hijos. Entonces yo me acuerdo que el pastor de nosotros nos decía, en ese momento tú no querías ser descendiente de Saúl. Dice, si te apellidabas Pérez, no querías ser de los Pérez, porque, o sea, había una determinación de darle esos descendientes a los gabaonitas para cobrar venganza de lo que Saúl había hecho también con ese pueblo. Entonces yo digo, esta mujer, imagínate, no sé si los lloró como tenía que haberlos llorado, o sea, y luego digo, lo más tremendo es estarlos viendo ahí colgados. O sea, porque decíamos, la ley era que se tenían que estar ahí hasta que no quedara nada de ellos. Que los buitres, las aves carroñeras se comieran toda su carne. Entonces, pero ya estar ahí de día, tú sabes, o sea, en aquel tiempo el calor del desierto, el frío en la noche,
O sea, y estar ahí, porque nos dice, eran 5 meses lo que se tenía que pasar ahí. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que se moviera el corazón del rey? Para quitarlos de ahí, o sea, para no seguir esa ley. Porque dice que vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? La mamá, o sea, esta mujer Rispa está ahí de día y de noche, espantándole los animales a los cuerpos de sus hijos. Entonces dice que David lo que hizo es que, como anteriormente los filisteos habían matado a Saúl y a Jonatán y los habían colgado, pero no solo eso, dice que terminaron colgados, comidos por los animales, ellos sí, y si luego aparte, o sea, los israelitas no incineraban los cuerpos de sus descendientes, jamás, ellos los enterraban. Entonces dice, aparte, los quemaron. Lo que hizo David es que no me acuerdo, ahorita no quiero contar una mentira, pero otros se robaron los cuerpos de Saúl y de Jonatán y él fue y los reclamó. Al ver la situación de esta mujer, dice, fue movido David, y si fue y reclamó los huesos de Saúl, de Jonatán y de estos 7 que estaban colgados, dice, y les dio sepultura, los enterró, aquí sí te voy a decir dónde los enterró, dice, en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, padre de Saúl, porque Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Entonces, ¿qué hizo? Junto con esos 7, de los que Rispa estuvo espantando y cuidando de que no se los comieran las bestias, dice, los bajó y los fue y los enterró en un sepulcro digno. Fíjate, precisamente ahorita platicábamos con nuestra tanatóloga y comentábamos que todo esto del evento fúnebre, de los procesos y demás, regularmente es parte del proceso de duelo de la persona, de los familiares, de quienes se quedan. Entonces, sigue siendo parte de todo esto, la necesidad también de aunque sea rescatar, como ahorita decíamos, los huesos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es parte no quiero decir que de bajar la culpa o demás, o lo que se hizo o no se hizo, pero el hecho de llevar estos procesos y como integridad de las personas que saben que todavía pueden hacer algo por sus familiares. Cómo sacar esa valentía, a lo mejor podemos decir valentía de estar ahí y arriesgar su propia vida con los otros animales, y a nuestros tiempos pudiéramos decir sacar la valentía cuando atravesamos algo. Y cuando ahorita también me pongo a pensar, digo, bueno, ¿qué de aquellos? Porque por la ley, a lo mejor los hijos hubieran hecho algo y bueno, consecuencias de sus actos. Pero aquí no le metieron nada. Por una cuestión de, ¿qué era, Vero? O sea, este intercambio de políticas. Pues en aquel tiempo se manejaba mucho eso. Acuérdate que había la ley del talión que se manejaba mucho en aquellos tiempos, ojo por ojo y diente por diente. Así se veía. O sea, tú hiciste, pues si una persona mataba a una, entonces el familiar tenía el derecho de perseguir a aquel para hacerle lo mismo. También aquí podemos decir, bueno, en un momento dado, si David se hubiese negado, él sabía literalmente el negarse, lo que implicaba el negarse, o el hecho de... Y que Dios no iba a contestar esa petición de que el pueblo le hacía falta la comida. Entonces David tenía que hacer algo, ¿verdad? En cuanto a eso. Y a veces a lo mejor las personas que nos puedan estar escuchando y viendo ahorita van a decir, es que qué Dios tan duro, qué Dios injusto. O sea, vamos a ver los tiempos, ¿sí? Entonces, se tenía que hacer. Y David hizo lo que se tenía que hacer en aquel momento. Si aquella nación le dijo, es que necesitamos, o ese pueblo, necesitamos a 7 descendientes, él lo hizo. Entonces ahora, pues la menos culpable era esta pobre madre, ¿verdad? De sufrir esta condición de que murieran sus 2 hijos. No nos habla de la situación de la otra mujer, porque la otra mujer era hija, o sea, eran nietos también de Saúl, pero se destaca esta mujer por lo que hizo. Por la acción que tuvo. Por la acción que tuvo. O sea, una mujer determinada, una mujer que sacrificó su propia persona, porque imagínate estar 5 meses ahí
La Biblia no nos dice si comió, si tomó agua, o sea, qué pasó en esos 5 meses. Ella estuvo determinada a cuidar a sus hijos. No les pudo evitar la muerte, pero sí de que sus cuerpos estuvieran completos. Ahora imagínate en 5 meses cómo iba a estar el cuerpo ahí colgado, mas sin embargo ella no desistió. Más bien por su perseverancia movió el corazón del rey David a darles una sepultura digna a sus hijos, que ella era lo que estaba buscando en ese momento. Entonces, ¿cómo lo podemos traer nosotros ahora a nuestro día? ¿Qué ejemplo nos da Rispa ahora a nosotras si tenemos esa bendición de ser madres, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotras? A lo mejor no como Rispa, no está el peligro de que nuestros hijos sean devorados por bestias, o sea, literalmente, pero sí hay muchos peligros hoy en día. Somos esas madres presentes como esta mujer, que a lo mejor ahora hay más egoísmo en ese sentido. Te sacrificas por tus hijos, o sea, velas por tus hijos, aconsejas a tus hijos. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque hoy en día tenemos otro tipo de bestias, las malas influencias, las malas amistades. ¿Qué es lo que ven en la televisión? ¿Qué es lo que ven en el internet? Ahora ya con los teléfonos inteligentes, ahí tienen todo un mundo para ver. O sea, estamos al pendiente de que eso no devore la vida de nuestros hijos, porque a veces los estamos perdiendo dentro de nuestras propias casas, Laurita. Desafortunadamente, bueno, fuera de todo esto sí, y volvemos a caer en la línea delgada entre, pues no los podemos privar de la tecnología y no les podemos privar de esto, porque es parte incluso de cuando ya ellos entren a otra escuela, al trabajo y demás. Pero como dices tú, y ahorita efectivamente me viene a la mente, bendito Dios, nuestros hijos no están en esta muerte física, pero pueden estar en una muerte espiritual, y efectivamente tenemos que estar día y noche, velando por ellos, y no solamente velando por ellos, a estar atrás de ellos, sino algo que nos pesa más, y yo creo que en mí en lo particular a veces digo, jala más el ejemplo. Claro que sí. En ocasiones podemos estar diciendo los hijos encima del teléfono, pero cuántas veces nosotras mismas no estamos encima del teléfono, les podemos estar diciendo, y lo digo, Juan, para que lo entienda Pedro, ¿no? Porque efectivamente podemos estarles diciendo 20 veces en el día, pero si ellos nos ven a nosotros haciendo exactamente lo que les pedimos que no, o también en ocasiones pudiésemos normalizar algunas situaciones. Entonces, ¿dónde estamos nosotros, o dónde estamos efectivamente nosotros cuidando de ellos? Y te digo, cuidando esa línea delgada entre que no los podemos limitar, porque ahorita con tanta tecnología de repente yo digo, no encuentro todavía esa cuestión de la inteligencia artificial, y que aprendan, que no aprendan, que fluyan, porque van a ser herramientas para su vida, para su día a día, para sus trabajos, pero hasta donde nosotros normalizamos una situación o normalizamos otra situación que a ellos los pueda literalmente, como te digo, a lo mejor no está en riesgo su vida física, pero su vida espiritual, su vida emocional, sí, donde se pueda ver mermada. Y creo yo que mucho de esto pues es que nosotros aprendamos de la valentía. Y digo en la valentía porque a veces cuántas mamás, y por ahí levanten la mano, podríamos también estarnos arriesgando a guardar silencio por el hecho de no ir a veces en contra de que del adolescente, que a lo mejor como quiera los niños más chiquitos, ¿verdad? Nos obedecen, pero el adolescente que negocia con nosotros de una manera tan hábil. Sí. Entonces, Dios finalmente, como en este caso, en esta mujer, el rey David, lo que tuvo que hacer por ella, por los hijos, saber que Dios nos puede llegar a respaldar. Sí, y que ella se puso en la brecha, definitivamente, Laurita, porque decíamos, era la ley, que las personas que morían de esa manera como murieron sus hijos no podían ser descolgadas. Entonces ella hasta se puso como en contra de él y no le importó. O sea, ella estuvo ahí para defender a sus hijos aún en la muerte. Ahora, nosotros en estos momentos tenemos que ponernos en la brecha de defender a nuestros hijos de lo que viene, porque nosotros cada vez volteamos a ver así por la ventana del mundo, y cada vez vienen cosas peores.
situaciones en las que uno tiene que estar definitivamente bien apegada con Dios, y la oración puede mucho. O sea, la oración de una madre por sus hijos puede muchísimo. De estar ahí, no importa qué tan grandes estén. O sea, yo ya no tengo niños chiquitos, el más chico tiene 21. O sea, y la misma palabra te dice, estórbales para que hagan el mal. Ahí tienes que estar tú como madre estorbándoles para que no hagan el mal. Entonces, estar como esta mujer determinada, o sea, no importa si te tachan de loca, porque ella dice que mucho del pueblo pudiera haber dicho, está loca, o sea, ¿cómo se le ocurre estar ahí? ¿Quién no se vuelve loco en esas circunstancias? Sí, entonces, imagínate, yo con la de 25, o sea, que ya es pues independiente, como digamos, tiene una hija, pero yo estoy detrás de ella. O sea, ¿a qué hora vas a estar? Ya son las 10, o ya son, aquí no te quiero después de... Y no que me van a gloria, o sea, pero obedecen aún así. Entonces yo digo, tienes que estar como esta mujer. O sea, sacrifícate, vas a tener que hacer sacrificios. Sí, ¿verdad? El dedicar, ¿cuánto tiempo dedicas para estar pidiéndole a Dios por tus hijos? Que los libre del mal, que los cuide de estar cayendo en tentaciones que el mundo le ofrece, o sea, porque les puede ofrecer cosas, o sea, que para sus ojos a lo mejor son buenas. ¿Dice la Escritura qué edades tenían sus hijos, Vero? No dice. No menciona. No menciona, pero me imagino que ya eran adultos. ¿Recuerdas? No podían ser niños. Yo pienso que ya eran puede ser joven, adulto, sí. Okay. Sí. No quiere decir que, porque la Biblia no lo menciona, qué edades tenía, pero yo me imagino que podía. Para leer nosotros entre líneas, recuérdanos en qué parte está la Escritura. En el libro 2 de Samuel, en el capítulo 21, de los versículos 1 al 14. Es una mujer que definitivamente es un ejemplo para nosotras hoy en día. Y aunque no tengas hijos, la determinación que tuvo esta mujer para las circunstancias que puedas estar pasando en tu vida, el ser una mujer determinada, sacrificada, con esa valentía única que ella pudo tener, que era protectora. ¿Qué más podemos sacar características de ella? Yo creo que estas son las más importantes. Entonces, yo creo que nos enseña mucho a las mujeres de hoy en día, ¿verdad? Para hacer una diferencia, ¿verdad? Y que la gente pueda ver esas convicciones, esa determinación que uno como mujer puede tener, y pues que, como dijiste tú, ser ejemplo, porque no podemos exigir algo que nosotras mismas no hacemos. Ajá. Que finalmente el ejemplo arrastra. ¿Cuántas veces nosotras mismas pudiéramos estar recordando a una maestra, a nuestra mamá, a nuestra abuela, de decir, es que yo me acuerdo que esto, y eso literalmente jala muchísimo más, es menos desgastante. Te decía ahorita esta cuestión de si hubiera sido por otras circunstancias, probablemente hubiera habido cierta, no quiero decir resignación, pero cierta asimilación de las cosas por parte de ella, pero yo creo que había valentía, carácter, pero ahorita que decías, mucha gente decía que estaba loca, pues se vuelve loca en el proceso y todavía después de ahí levantarse, ¿verdad? Pero como decíamos, eran otros momentos y podemos nuevamente recapitular la cuestión de que nuestros tiempos son más difíciles, aquellos eran, pero las leyes eran muchísimo más duras o frías, crueles, y a veces no estamos experimentando literalmente una muerte física, no sea en nosotros, que a veces nos podemos estar secando o inclinando a otras cosas, pero nuestros hijos. Yo creo que el hecho de que nos toquen a los hijos, y platicábamos también sobre la cuestión de que a veces los tocan las emociones, cómo no podemos minimizar su dolor, y a veces son situaciones que no alcanzamos a ver, pero hay otras que con ojo pulido, ¿verdad?, vemos que los hijos no alcanzan a ver y que a lo mejor están atravesando momentos y circunstancias. Pero nuevamente, la invitación es a que podamos escudriñar estas líneas, estos versículos, para que Dios nos revele a cada una de nosotros en nuestras circunstancias esas áreas entre líneas, que finalmente este es uno de los libros donde más historia podemos tener y hay mucho detalle, Sí. detalles específicos, y como decimos, que Dios te pueda revelar en tu corazón
no las circunstancias desagradables, sino aquellas de cómo Dios te respalda y cómo podemos evitar algunas circunstancias que en nuestros momentos, en nuestros tiempos, las circunstancias que vivimos muchas veces son cuestiones emocionales y espirituales. Y bendito Dios, las cuestiones físicas están, entre comillas, más controladas y no vivimos esas leyes, esos momentos, esos tiempos. Entonces, no se minimizan, pero lo que sí nos hace ser muy consciente del respaldo que Dios da a nuestra vida. Sí, y que si somos mujeres determinadas, Dios nos da las estrategias. Exacto. Y las armas para poder pelear como esta mujer por nuestros hijos. Que a lo mejor en este momento ya el rey finalmente lo que hizo fue... Sí, movió el corazón definitivamente. Tú no sabes con la actitud que tuvo esta mujer, si nosotros la tenemos, vamos a mover circunstancias, vamos a mover determinaciones que a lo mejor ya se dieron, pero que se pueden cambiar. Exacto. Con la actitud correcta que nosotras podamos tomar. Así es. Amigas, les invitamos, como te digo, a que puedas ir a los versículos y leer y poner un corazón dispuesto para que Dios te hable. Continuamos en nuestro programa Esencia de Mujer. Te pedimos también que nos sigas en redes sociales, en Esencia de Mujer Oficial, ahí en Facebook. Continuamos. Hola, bienvenidos a tu segmento Directo a tu Corazón de Esencia de Mujer. Hoy te traigo una historia, una reflexión muy interesante, que esta reflexión te va a hablar a tu corazón, estoy muy segura de eso, así como habló a mi corazón. En la profundidad del océano sucede un proceso natural muy interesante, que eso lo podemos compaginar con nuestra vida espiritual, y es precisamente la formación de la perla. Es un dato muy interesante que cautivó mi corazón desde hace tiempo que escuché esta reflexión, y la quiero compartir contigo porque te digo, sé que va a ser de gran bendición. El formar la perla comienza con un simple proceso que podemos ahorita conocer, que a la vez para la ostra es muy doloroso. Es cuando entra un pequeño grano de arena a la ostra. La ostra siente incomodidad, siente dolor, pero decide no expulsar ese pequeño grano de arena, sino que lo abraza y empieza una sustancia llamada nácar a abrazarlo a ese pequeño grano de arena, que posteriormente se forma en una perla. Y parece muy, muy sencillo, muy simple este proceso natural, pero quiero llevarlo a un contexto espiritual en este día y quiero que pongas muchísima atención porque sé que va a hablar a tu corazón. Al principio te comentaba, este grano es molesto, pero la ostra decide abrazarlo. Muchas veces vienen situaciones a nuestra vida, vienen problemas, vienen circunstancias, vienen tribulaciones. Y nuestra primera reacción es inmediatamente salir rápido de esa circunstancia, pero a veces es necesario que nosotros vivamos esos procesos, los cuales al final de la situación vamos a ver un conocimiento, vamos a adquirir madurez, vamos a tener esas armas para posteriormente, cuando vengan otras situaciones a nuestra vida, yo te aseguro que vamos a estar más fuertes y más firmes para poder enfrentarlas. Entonces, ¿qué pasa cuando ese pequeño grano de arena entra a la ostra? Empieza ese proceso que te comento, es doloroso, es molesto, es incómodo. Y lleva ese proceso. Muchas veces nosotros queremos adelantarnos y no pasar por ciertas situaciones, pero verdaderamente son necesarias. Dice la palabra que el día malo va a llegar a nuestras vidas, no estamos exentos de pasar por esas situaciones, pero aquí la situación es cómo la vamos a enfrentar. A través de esas circunstancias, nosotras vamos a empezar a adquirir madurez, como te lo dije, vamos a empezar a adquirir sabiduría. Por eso muchas veces nos encontramos con mujeres más grandes que nosotras y podemos ver una sabiduría en sus palabras, precisamente por esas situaciones que vivieron, que abrazaron, que no huyeron, sino que incluso las fortalecieron. Entonces, todo esto es similar a nuestras vidas, el proceso de la perla. Entonces, yo te quiero dar un punto, dice, la prueba como comienzo. Todo comienza con una prueba. Anteriormente estábamos hablando de los pensamientos, pero ahora vemos cómo la prueba es
es el comienzo de un nuevo amanecer en tu vida. A veces no lo podemos entender, a veces pensamos que por qué nos está sucediendo esta situación. Imagínate la ostra, si nos pudiera hablar, ella pudiera decir lo mismo. Hubo un intruso que entró y me está lastimando, pero la ostra tiene su función y es sacar esa preciosa perla que a veces las podemos traer en un lindo collar, a veces las podemos traer en unos aretes o muchas veces única y exclusivamente como un recordatorio de alguna situación. Hace poco yo estaba anhelando precisamente tener un collar de perlas que vi por ahí y así quedó. Y para mi sorpresa, días antes llegó una persona con un collar, con una caja y me dijo, mire, le mandan este regalo. Y cuando lo abro, era un precioso collar de perlas grande que me gustó mucho y a la vez empecé a reflexionar, por eso te traje esta reflexión. Cada perla es el sinónimo de un dolor, de un proceso doloroso, de una situación que vivió ese pequeño grano de arena, igual esa pequeña situación que ahorita te está trayendo incomodidad. Pero si tú perseveras, si tú clamas a Dios, yo te aseguro que vas a salir avante. Dios no nos dice que abandonemos las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Incluso yo podría decirte que nos llama a que las abracemos para poder adquirir una experiencia y poderlo conocer de una manera diferente, de una manera poderosa. Y te voy a leer un versículo, 2 Corintios 4:17, te lo voy a leer en la traducción Lenguaje Viviente, dice: las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Vale la pena soportar esas situaciones, esas dificultades. Vale la pena esperar en el Señor y buscar la sabiduría del cielo para poder salir adelante victoriosas de esas situaciones que han tocado nuestra vida, esas circunstancias que a lo mejor es producto de malas decisiones de terceras personas, pero que ese pequeño grano de arena entró a tu vida. Pero si tú lo abrazas por medio de la oración, si tú reconoces que la gracia y el favor y la paciencia están de tu lado, yo te aseguro que vas a salir victoriosa y vas a salir con experiencia para poder aconsejar a otras mujeres que pudieran pasar por situaciones similares a la que te aconteció a ti. Entonces, otro punto es la paciencia como clave. El nácar que cubre la perla no se forma inmediatamente, sino que toma un tiempo. Asimismo, nuestra transformación espiritual no es de la noche a la mañana, sino es a través del tiempo, es a través de esas circunstancias que nos han dolido, de esas circunstancias que nos han despertado a lo mejor la valentía que no sabías que tú tenías, pero cuando llegó esa situación a tu vida, despertó inmediatamente la valentía que tú no sabías que tenías, probablemente. Muchas veces he visto a mujeres que están llevando una familia, por decirlo así, sola, sin un compañero, y son mujeres bien valientes que yo las veo, digo, verdaderamente es una mujer valiente. Yo no sabría cómo yo hubiera reaccionado ante una situación así, pero al conocer la palabra y ver a estas mujeres esforzadas, estas mujeres valientes, estas mujeres que van, que vienen, que cuidan a sus hijos, que están proveyendo, que están llevando a cabo alguna actividad para llevar ingresos a sus familias, yo las veo y digo, definitivamente son mujeres valientes que entró ese pequeño grano de arena a sus vidas, quizá para destruirlas, pero ellas abrazaron a Dios en ese momento, se tomaron de la mano de Dios y empezaron a caminar por fe, a veces con dolor, a veces caminamos con mucho dolor, pero confiadas que Dios tiene cuidado especial de nosotros y que esa pequeña tribulación, le pudiéramos llamar así, va a pasar y vamos a ser más que victoriosas. Entonces, no se trata de salir inmediatamente de la situación, sino realmente caminar en fe. Yo te invito a que camines en fe. Quizá tú pudieras pensar o decir, es que usted no sabe la situación tan fuerte que estoy viviendo. Y siempre digo lo mismo, no lo sé, pero hay un Dios todopoderoso que conoce ese pequeño grano de arena que ha entrado a tu vida, y ese pequeño grano de arena te va a hacer una mujer fuerte, poderosa en Él.
y capaz de resolver situaciones adversas, porque Él te va a dar la sabiduría que proviene del cielo. Así que yo te invito a que camines con fe, que tomes la gracia de Dios en este día, que tomes la paciencia para poder aguantar y soportar esa situación, pero siempre tomadas de la mano de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que también dice, pacientemente esperé en el Señor. Y yo te aseguro que es lo mejor que nos pueda suceder. A veces cuando recibimos una noticia tan fuerte que impacta nuestra vida y que tú dices, es que no lo esperaba. Viene el temor, viene el dolor, viene la angustia, pero conforme va pasando el tiempo y tú vuelvas en sí más rápido que pronto, yo te aseguro que esa situación que parecía tan grande va a empezar a hacerse pequeña, porque empieza a venir la bendición de Dios, empieza a venir la sabiduría de Dios para tu vida. ¿Y qué hace el Señor? Empieza a poner personas a tu alrededor, empieza a abrir oportunidades que tú incluso no esperabas que se abrieran. De repente puedes recibir una llamada que puede cambiar totalmente la situación, pero todo es caminar en fe, esperar con paciencia, de una forma correcta. No pierdas el tiempo queriendo entender y por qué me pasó, yo no esperaba esto, porque ahí se nos va tiempo valioso, sino que recibir la situación, saber que Dios está en medio del asunto, que tú no estás sola, que Dios está contigo como poderoso gigante, y yo te aseguro que vas a salir más que vencedora y lista y dispuesta a ayudar a aquellas mujeres que necesitan una palabra de ánimo. Tú irás y le dirás cómo Dios entró a tu vida, cómo Dios solucionó esa situación, cómo de la nada Dios hace absolutamente todo, y esto es para que nosotros seamos testigos de que el Dios poderoso está contigo y está conmigo. Así que otro punto es la belleza que surge del sufrimiento. Tú me podrás decir, ¿acaso puede salir algo bueno de esta situación? Si tú lo ves a través de los ojos de Jesucristo, yo te aseguro que tú vas a ver las cosas desde otra perspectiva, con fe, con sabiduría, con entendimiento y sabiendo que Dios te ha amado con amor eterno, como dice su palabra. Al final la perla sale, a veces no importa el tamaño, no importa la forma, lo que importa es que sale una perla preciosa de gran valor. Así tú en este día eres una perla de gran valor porque has sobrepasado tantas situaciones, has sobrepasado quizás una enfermedad, has sobrepasado quizás un divorcio, una pérdida. En cualquier área de tu vida a lo mejor has tenido muchas pérdidas, pero yo te aseguro que ahorita eres una perla de gran valor. Ahora doy la perla como testimonio. Yo te quiero leer este apunte. Así como la perla no es juzgada por su tamaño, forma o textura, sino por su valor y belleza, nosotros también debemos entender que no somos definidas por nuestras imperfecciones, sino por la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Cada perla es única y cada una de nosotras tenemos un propósito y una belleza que Dios ha diseñado, especialmente formadas a través de las pruebas que enfrentamos. Y te quiero volver a leer 2 Corintios 4:17. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Deseo que en este día abraces ese pequeño grano de arena que entró a tu vida y que lo cubras a través de la oración, a través de meditar en la palabra de Dios, porque yo sé que ahí está la clave, la solución a tu situación. Así que, querida amiga, te invito a que seamos esas perlas de gran valor, que seamos esas perlas escogidas, esas perlas que vamos a ir a levantar a otros pequeños granos de arena que están pasando por una situación difícil. Te saluda tu amiga y hermana Lorena Piña Aguilera en tu segmento Directo a tu Corazón. Bendiciones. ¿Qué tal, amigas de Esencia de Mujer? Es un gusto para mí estar nuevamente en este segmento del programa
que es consciente de mi salud. El día de hoy tengo el gusto, el placer y bueno, ya estamos aquí riéndonos un poquito de que me está acompañando la psicóloga Laura. Ella, tengo tiempo de conocerla, pero coincidíamos en este tema a través de otras conocidas y ahorita platicando antes de entrar a escena, platicábamos sobre la importancia del tema que te traemos el día de hoy. Y vamos a platicar sobre el duelo y sus etapas. Y de repente pudiera sonar así un poquito como triste el tema y de qué vamos a platicar, pero lo que queremos resaltar el día de hoy, bienvenida Laura. Gracias. Lo que queremos resaltar el día de hoy es esos focos amarillos que puede haber en ti, en mí, y que los tenemos que identificar y hay que trabajarlos para que entonces estos procesos, porque vamos a hablar de las diferentes formas de vivir un duelo o ejemplos de duelos, para si tú te ves identificada, tomes acción, te ubiques y salgas lo más librada posible y con la menor secuela también posible. Laura, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a platicar, ¿qué es el duelo? ¿Cómo podemos describir un duelo y cómo podemos identificarlo en nuestra vida? Ok, el duelo es un proceso normal que vamos a tener y que vamos a vivir a raíz de una pérdida. Okay. Ya no nada más es una pérdida de un ser querido, sino es una pérdida de trabajo, pérdida de un matrimonio. En los niños se da mucho el duelo en mascotas, el cambio de casa, el cambio de incluso de escuela. Los niños se enfrentan a un proceso y como adulto igual te vas a enfrentar a un proceso de duelo a través de una pérdida, después de una pérdida. Ok. Por ejemplo, ahora estamos diciendo ejemplos y cómo nosotros primeramente vamos a pensar, vivimos con alguna persona, nuestros hijos, la pareja, algún familiar cercano y estamos observando que alguien está viviendo un duelo. ¿Cómo podemos tener ese acompañamiento, esa empatía con la persona para ayudarle? Primero cuando lo vemos desde fuera. Mira, más que nada tú sabes que va a pasar por unas etapas normales, que podemos decir que son normales, como es el enojo, la negación, de tristeza, depresión. Uh-huh. Podemos llegar incluso a la depresión. Como persona en apoyo es más que nada estar del lado del paciente, del lado de la persona que sufre la pérdida. Si no quiere hablar, no lo forces a hablar. Okay. Si ellos quieren estar, por ejemplo, viviendo tranquilos, no querer salir por un momento, darle la oportunidad de que ellos vivan su proceso. Realmente todos tenemos, en cuestión familiar, si se pierde un abuelito o la abuelita, todos tenemos la misma pérdida, pero realmente el duelo es individual. Cada quien lo va a vivir distinto. Cada quien va a tener su fase distinta por la cuestión de cómo vivieron con la persona que se fue. Ok. Entonces, si era tu abuelita y tú eras muy apegado, probablemente tú o vas a estar más triste o vas a ser el menos triste. Depende que viviste con la persona que se fue. Tanto cómo se vivió con la persona como la esencia propia de la persona, ¿verdad? Y claro, la personalidad de cada quien también nos hace pensar en si el duelo va a ser muy difícil o si va a ser más ligero. Ok. Y en el caso cuando somos nosotros quienes estamos viviendo ese duelo, o sea, ahorita me platicaba sobre esta cuestión de la aceptación o la negación. Indudablemente a lo mejor estamos mencionando pérdida del trabajo, una pareja, un familiar, incluso a veces, no sé, ahorita el otro día lo platicábamos también con otra de nuestras psicólogas, querida Lupita Hitz, a veces hasta me robaron el celular, o sea, ese tipo de detalles de reconocer, estoy en un proceso, Sí. lo niego, me enojo, me frustro, pero cómo entonces nosotros podemos entrar en esas etapas de manera sana, vivirlas y nosotros también conscientemente no alargar esos procesos o resistirnos a alargarlos. ¿Cómo podemos identificarlo en nosotros o ser honestos con nosotros mismos para no alargar las etapas más de lo necesario? Más que nada es sin negarte, Laura. No negar al proceso que voy a vivir, no negar que me siento mal, no negar que estoy triste, que estoy enojada, que no sé qué hacer. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no sabes qué hacer, pues claro que alguien se va a acercar y te va a decir, bueno, mira, por aquí vamos con un tanatólogo, vamos con el psicólogo. Cuando esto ya se vuelve crónico, que más o menos es después de un año, es cuando ya empiezas también a requerir medicamento, porque probablemente no duermas, la ansiedad te está matando. Entonces, no negarte al proceso que estás viviendo.
Okay. Aceptar que estás triste, aceptar que tienes ansiedad, aceptar que no duermes, porque a veces la gente no duerme. Entonces, mientras tú aceptes el proceso normal, te vas a dar cuenta que realmente no es tan difícil. Nosotros lo volvemos difícil porque nos negamos a las etapas. Okay. Entonces, es más que nada, acepta. Sí, es cierto, estoy triste, no quiero salir, no tengo ganas a veces ni de comer, pero también tengo que estar consciente de que es algo que va a pasar. Y si no, tengo que pedir ayuda. Ok, entonces, por ejemplo, un año, ahorita platicábamos en esa cuestión de los tiempos, un año es como el tiempo entre que vamos en ese sub y baja oscilando, y después de este año es importante si seguimos y notamos, si ya de plano no pudimos solos, o sea, definitivamente hay que pedir ayuda. Dentro del proceso sería muy conveniente, pero si lo estamos viendo que ya está alargado a un año, es como... Sí, es como decir, es mi tiempo, no me surgió efecto sola, busco ayuda. Okay. A veces también el hecho de la sociedad, la cultura, la religión nos reprime un poco y se nos vuelve un duelo retenido. No lloré lo que quise, no me pude poner como quería ponerme, me hicieron salir. He conocido gente que de haber perdido a su esposo aquí se la llevan a Estados Unidos por cuestión de papeles y todo, y le bloquearon su duelo a la persona. Entonces ella decía, regresar a mi casa fue cuando realmente me enfrenté a la pérdida que tuve. Ok. En estos procesos donde nosotros podemos recurrir a pedir ayuda y donde nos hace bien, dicen, dependiendo de cada persona, el hablarlo o el guardarnos y estar en silencio. ¿Tú qué recomiendas en ese sentido? Cuando ahorita me venía a la mente esto que me platicabas tras de cámaras, la cuestión de los duelos en hombres y mujeres por una cuestión social, pues finalmente se viven un poquito distintos. Estamos de acuerdo que como quiera uno, si no va a terapia al psicólogo, luego, pues finalmente uno platica con la amiga y se sincera. Y los hombres regularmente es muy raro el hombre que se pueda sincerar y que de allá para acá reciba un consejo, si no sabio, por lo menos prudente. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo como hombres y mujeres, qué tan diferente por una cuestión social tú te enfrentas a pacientes que dices, la mujer sale más rápido o el hombre es como más prolongado? ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes que de repente, por ejemplo, en un matrimonio, cuando ya está muy quebrantado, la mujer se empieza a enfrentar a un duelo anticipado? Okay. Está pensando qué hacer, dependiendo del daño que haya habido también, está pensando qué hacer, cómo le va a hacer. Probablemente si no trabajaba, busca trabajo, empieza a buscar la manera de sobrevivir después de lo que va a vivir. Entonces, ellas como que se anticipan un poco, como mujeres nos anticipamos, pero también como hombre. Por ejemplo, ¿qué falla tuvo para que se haya quebrantado el matrimonio y tuvo su pérdida? Entonces, ante la sociedad también ellos son juzgados, más que nada si se va a pleito, el divorcio, llamémoslo así, se va a pleito el divorcio, entonces empiezas tú, primero te da fuerza para estar peleando, después de ya llegar a una estabilidad, es cuando te viene de golpe el duelo, es cuando dices, híjole, ahora sí, o cuando ya te ves sola, incluso ellos también, cuando ya se tuvieron, si es que se van de la casa, o que si ya se fue la esposa y los hijos, todo eso por la sociedad a veces dices, pues es que tú tuviste la culpa, tú fallaste, entonces te viene el sentimiento de culpa, te viene la sensación de, chin, sí es cierto, yo la regué, entonces para ellos se vuelve un duelo a veces más difícil porque no, como dicen, no lo hablan, no le dicen a nadie, para pedir ayuda ellos batallan más. Ok. En este caso, por ejemplo, también diferenciar, ¿no? A lo mejor la pérdida de como ahorita decíamos, tan simple como puede ser el teléfono, cuando fallece un familiar, en el caso de que son pérdidas donde ya no hay otra vez ese contacto y a lo mejor es un duelo como, ¿cómo se puede decir? Incluso en contra de nuestras fuerzas y nuestra humanidad y nuestras emociones, y cuando es un trabajo también, porque ya no puedes regresar al trabajo. De estos duelos donde ya no tiene uno contacto con la pérdida, por así decirlo, y estamos ahorita haciendo el ejemplo de cuando es precisamente un divorcio, que a lo mejor sigues viendo a la persona, que a lo mejor se sigue uno o se puede seguir uno haciendo daño todavía. A lo mejor los otros son pérdidas donde queda la nostalgia y la tristeza, y acá es donde está
una emoción y luego brincamos, emoción y brincamos. Entonces el duelo puede ser un poquito más prolongado. Más largo. Sabes también que se pierde no nada más el matrimonio con un divorcio, se pierde también tu ilusión, no sé, el proyecto de vida que hayas hecho, el que dices, tú chin, pasó esto y ya no voy a poder envejecer con la persona que yo pensé que iba a envejecer, ya no voy a llegar a donde yo quería. Entonces te enfrentas a muchas cuestiones emocionales, tanto de lo que estás viviendo en el día a día y lo que futurizaste. Entonces se vuelve más largo por eso, pero yo sé que realmente cuando una mujer lo decide es porque ya se perdió muchas cosas. Entonces ya su duelo ya ella lo vivió desde poquito antes. Ok, platicábamos también de cómo ayudar a nuestros hijos o uno mismo también cuando decimos, bueno, cambio de trabajo, cuando los hijos cambian de escuela, cómo nosotros hacerles este acompañamiento. Entonces aquí una de las cosas que me gustaría hacer mucho énfasis, a veces vemos tristes a nuestros hijos y a lo mejor puede ser el que están creciendo, que tienen otros intereses, pero muchas de las ocasiones a lo mejor cambiaron de la primaria a la secundaria y luego este proceso de secundaria que es bien súper cortito y cambiar a prepa donde literalmente ya no son unos niños grandes, ya son unos adolescentes. Entonces también nosotros a lo mejor recordar un poquito de cuando a nosotros nos pasó, pero a lo mejor nos pasó incluso de noche. A veces hay procesos que nos pasan de noche, pero sentimos ese ajuste en nuestra vida. Entonces, en nuestros hijos, si notamos este tipo de conductas que a lo mejor creemos como que entran en tristeza, ¿cómo podemos ayudar ahí a nuestros hijos principalmente cuando vemos, ahorita decías tú, la pérdida de una mascota que cae más sobre los hijos? A lo mejor nosotros sería así como que, ya no tengo que limpiar o, ya no tengo que hacer esto, pero en ellos es finalmente esa compañía, ¿no? Ese apego, o cuando cambian de escuela en la cuestión de los amiguitos. Allí nosotros, ¿cómo detectar un foco amarillo donde no es muy común, pero tendemos que a lo mejor llevar a nuestros hijos a que reciban terapia? ¿Cómo nosotros decir, creo que mi hijo necesita terapia? Creo que empieza desde cuando están tristes. Si ya lo metiste al otro colegio, ya está instalado y no se adapta, no logra ser amigos, está de malas, no quiere ir a la escuela, en todos lados le va a ver lo malo a la escuela nueva. Ahí es cuando necesitamos o concientizarlo de la necesidad que hubo del cambio, o también el hecho de llevarlo a terapia para que él mismo empiece a decir, ok, mis emociones son normales, lo que siento es normal. Aprender a sobrellevar lo que está sintiendo para poder adaptarse más rápido. Eso que acabas de decir también, ¿verdad? A lo mejor nosotros como adultos en ocasiones tomamos decisiones que pues para nosotros es rápido, lo cambio de escuela o hago esto, pero a lo mejor platicarles, ¿verdad? Como dices, hacerlos conscientes de la necesidad que hubo del cambio y también anticiparlos, nos vamos a mudar, a lo mejor si se cambian de escuela, no solamente de escuela, sino de casa y por eso la necesidad. Y no sé, te compartía también el hecho de que si hay amiguitos, a lo mejor visualizar la manera de poder tener un vínculo para que no se sientan como desprendidos del todo. En esta cuestión del duelo, platicábamos también sobre la importancia, y bueno, como trofóloga te lo comparto, de cuidar tu estado físico. Seguir haciendo ejercicio, si no lo haces, hacer actividad física. Cuando estamos pasando por una pérdida, la que sea, como te decíamos, tan simple, tan sencillo como perdí el celular, se me rompió, me lo robaron, el cambio de un trabajo, o si te mudaste de ciudad, de casa, tan simple, o como una separación, la muerte de un familiar. Todos estos procesos en nuestra vida, etapas que vamos a vivir, es importante que nosotros seamos conscientes de la necesidad de estar activos físicamente, porque nuestro cerebro tiene que generar esos neurotransmisores que a lo mejor por sí solos no se están generando porque nuestras emociones pues nos están llevando a este proceso. Claro. Y la importancia entonces de hacer actividad física regular, de tener una alimentación no solamente sana, sino consciente de saber un ejemplo. A lo mejor si somos de tomar café y yo sé que estoy pasando por un proceso, el café que va a hacer, pues me va a quitar aún más el sueño, me va a deshidratar. Si me deshidrato, pues mi cerebro no genera estos neurotransmisores con la misma facilidad. Entonces, ser conscientes de que si estamos pasando por un proceso como decir, voy a entrar,
pero voy a entrar de la manera más consciente posible, cuidando mi cuerpo, porque vas a salir, porque vamos a salir, porque nos vamos a recuperar, porque a lo mejor vivir con el dolor de perder a un familiar, pues no se quita, pero se aprende a vivir y se sobrelleva y se recuerda a la persona con un cariño distinto, con un afecto distinto. Pero saliendo de ahí, lo que queremos es que no haya secuelas. Lo platicábamos también ahorita. El punto es cuidar mi salud, ser consciente de que hay procesos emocionales, asistirnos, ir a terapia para poder vivir un proceso lo más consciente posible y que cuando salgamos con la menor cantidad de secuelas en nuestra vida. Que muy probablemente siempre a veces dicen, ¿no? O decimos, cuando no llueve, llovizna. Entonces, cuando no pasa una cosa, pues más adelante va a pasar otra. Y si tú eres de que dices, a mí no me ha pasado nada, pues si sigues en esta vida, muy probablemente te va a suceder y se va a pasar. Entonces, el día de hoy queríamos tocar estos conceptos sobre los duelos y sobre la importancia y el hecho de identificar, entrar valientemente en ese proceso y después continuar y seguir avanzando. Laura, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Vamos a tenerla con nosotros en otras intervenciones también para seguir platicando sobre este tema que sin duda es importante. A veces no lo vivimos, no lo exteriorizamos y a veces nada más lo platicamos con personas muy cercanas. Hay momentos que la gente ni siquiera se da cuenta que a veces pasamos por situaciones interesantes, pero es bien importante que tú las identifiques, que cada uno de nosotros las identifiquemos y vayamos a no pedir ayuda, sino a apoyarnos de los conocimientos y que nos pueden acortar la curva de aprendizaje. Y podemos haber aprendido muchísimo en estos procesos de duelo, ¿verdad? Uh-huh. También, ¿qué podemos sacar y qué podemos haber aprendido? Claro. Laura, encantada de que estés con nosotros y que compartas con nosotros esta información. Vamos a continuar en nuestro programa Esencia de Mujer. Te vemos en otro segmento. Hasta luego.